Durante años, hubo historias que sonaban demasiado perturbadoras para ser reales. Experimentos secretos, personas utilizadas sin saberlo, programas que parecían sacados de una pesadilla. Y la respuesta siempre era la misma. Eso es una leyenda urbana. Hasta que dejaron de serlo. En 1977, el Senado de Estados Unidos abrió unos archivos clasificados. Dentro había pruebas de que, durante años, se administró LSD a ciudadanos, sin su consentimiento. No era un rumor, no era una teoría. Tenía nombre MK Ultra. Y no es el único caso. Porque hay historias que circularon durante décadas como simples cuentos para asustar, y que con el tiempo resultaron ser completamente reales. Hoy vas a ver 22 de esas leyendas urbanas terroríficas, y algunas son bastante más incómodas de lo que parecen. Comenzamos número 1. El asesino en el asiento trasero. La historia siempre empieza igual. Una mujer conduce sola de noche. Se detiene en una gasolinera. El empleado la mira de forma extraña. Le pide que entre. Cuando ella entra, él le dice que hay alguien escondido en el asiento trasero de su coche. Eso es un cuento. Eso es lo que pensaron durante décadas. El FBI tiene en sus archivos al menos 12 casos documentados entre 1960 y 1990, en los que individuos fueron detenidos o atacados después de que alguien alertara a otra persona sobre un ocupante no autorizado en su vehículo. El más conocido ocurrió en 1964 en el estado de Nueva York, cuando una conductora fue advertida por un camionero que hacía señales desesperadas. Cuando la policía llegó, encontraron a un hombre con historial de agresiones escondido detrás del asiento trasero. La historia cambió de región, de víctima, de gasolinera. Viajó durante generaciones como si fuera solo eso, una historia. Mientras viajaba, los archivos judiciales de varios estados acumulaban casos con una estructura casi idéntica. Las leyendas no sobreviven sin un núcleo. El núcleo de esta es que el peligro no siempre viene de donde lo esperas. Número 2. El programa que drogó a miles de ciudadanos sin que lo supieran. No es posible que un gobierno democrático administre sustancias psicoactivas a sus propios ciudadanos durante 20 años. Es un argumento de película. Es el tipo de cosa que uno descarta antes de terminar la frase. El proyecto MK Ultra comenzó en 1953. Lo dirigía la CIA. Sí, su objetivo declarado era desarrollar técnicas de control mental que pudieran superar a las que supuestamente había desarrollado la Unión Soviética. Para probarlo, necesitaban sujetos reales. Encontraron a esos sujetos en hospitales psiquiátricos, prisiones, universidades y bares. A ninguno de ellos se le pidió permiso. A algunos se les administraron dosis masivas de LSD durante semanas. A otros se les sometió a privación de sueño, descargas eléctricas y regresión hipnótica forzada. Al menos un participante murió, Frank Olson, un científico del ejército que cayó desde una ventana del 10º piso de un hotel de Nueva York en 1953, días después de que la CIA le administrara LSD sin su conocimiento. El programa duró hasta 1973. Ese año, el director de la CIA ordenó destruir la mayoría de los archivos. Por error o por suerte, una caja de documentos sobrevivió. 4 años después, esa caja llegó al Congreso. El Senado convocó audiencias. Los documentos eran reales. Los testimonios fueron bajo juramento. El gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente haber experimentado con sus propios ciudadanos durante 2 décadas. 150 subproyectos, 44 universidades, 12 hospitales, y el país entero que lo había descartado como una historia de locos. Número 3. El pueblo que perdió la razón en una sola noche. El 15 de agosto de 1951, los habitantes de Pont-Saint-Esprit, un pequeño municipio del sur de Francia, comenzaron a experimentar alucinaciones. Veían serpientes y dragones. Algunos intentaron lanzarse por las ventanas convencidos de que podían volar. En los días siguientes, 400 personas fueron hospitalizadas. 7 murieron. Las autoridades lo atribuyeron inicialmente al pan contaminado con el hongo ergot, que produce sustancias alucinógenas. El caso se cerró. Y durante 50 años, la historia de Pont-Saint-Esprit circuló como una curiosidad histórica, algo extraño que sucedió una vez
y no tenía explicación convincente. En 2009, el investigador Hank Albarelli publicó documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información. Esos documentos incluían un memorándum interno de la CIA en el que se mencionaba Pont Saint-Esprit y el compuesto F41A, que los investigadores identificaron como LSD. El argumento de Albarelli era que el pueblo había sido elegido como lugar de prueba para una operación de intoxicación masiva encubierta. Los documentos son reales. El memorándum existe. La CIA no ha confirmado ni desmentido la operación específica. Lo que sí está documentado es esto. 400 personas de un pueblo tranquilo del sur de Francia perdieron la razón en el mismo día. Y nadie en el mundo supo exactamente por qué durante medio siglo. Número 4. El hombre que hacía de payaso en las fiestas de niños. La figura del payaso asesino es probablemente la más explotada del cine de terror moderno. Tan explotada que resulta casi imposible tomarla en serio. Cuando alguien dice payaso asesino, el cerebro ya sabe que lo que viene es ficción. John Wayne Gacy no era ficción. Entre 1972 y 1978, este hombre, contratista de obras en Chicago, asesinó a 33 personas, la mayoría jóvenes. Organizaba fiestas de barrio, participaba en eventos de caridad, y de manera periódica se disfrazaba con el traje de un personaje que él mismo había creado, Pogo el payaso. Gacy actuaba en hospitales infantiles y celebraciones comunitarias mientras llevaba 2 décadas de crímenes en paralelo. Sus vecinos lo describían como un hombre amable y generoso. Nadie sospechó hasta que el olor procedente de su sótano obligó a la policía a investigar. Debajo de su casa encontraron los restos de 29 de sus víctimas. No hay alegoría aquí, no hay símbolo. Hay un hombre que eligió la figura más inofensiva del imaginario cultural, la convirtió en su máscara y funcionó durante años. La leyenda del payaso no nació de la nada. Número 5. El veneno que cambió todos los envases del mundo. En septiembre de 1982, 7 personas murieron en el área de Chicago después de tomar cápsulas de Tylenol Extra Strength. Las autopsias confirmaron cianuro en cada caso. Las víctimas no se conocían, no habían comprado el medicamento en el mismo establecimiento. La única conexión era el producto. El caso desató un pánico nacional en los Estados Unidos. En 72 horas, 31 millones de frascos de Tylenol fueron retirados del mercado. Era la primera retirada de producto de esa escala en la historia del país. El asesino nunca fue identificado. Los crímenes siguen sin resolverse. Y sin embargo, ese caso transformó permanentemente algo que hoy damos por sentado: el precinto de seguridad en todos los envases de medicamentos. Antes de 1982, los envases de pastillas se podían abrir sin dejar rastro. Después de 1982, no. Cada vez que rompemos el papel de aluminio de un frasco de aspirinas, estamos viendo el resultado de ese crimen. 7 muertes. Y 31 millones de frascos. Y una industria entera que cambió su forma de trabajar para siempre porque alguien, cuya identidad desconocemos, decidió una noche convertir un medicamento en un arma. En este punto del vídeo ya has visto 5 datos. Cuéntame en los comentarios cuál te ha resultado más perturbador hasta ahora, o si ya conocías alguno de ellos. Me interesa saber qué parte de lo que siempre descartamos como leyenda sigue sorprendiéndote. Número 6. La epidemia de entierros en vida. Existe una imagen que recorre la cultura popular desde el siglo XIX. Una persona que despierta en un ataúd bajo tierra. La historia del entierro prematuro aparece en Poe, en Dickens, en decenas de tradiciones orales europeas. Y aparece ahí porque durante siglos ocurrió de verdad. Antes del desarrollo de los instrumentos médicos modernos, determinar con certeza si alguien había muerto era extraordinariamente difícil. La catalepsia, ciertos estados de coma y algunas formas de intoxicación podían simular la muerte de manera indistinguible para la medicina de la época. El médico inglés William Tebb recopiló en 1905 más de 219 casos documentados de entierros prematuros en Europa. No anecdóticos, documentados en registros médicos, actas judiciales y crónicas de época. En algunos casos, los cuerpos fueron exhumados y presentaban señales inequívocas de que la persona había recobrado la conciencia bajo tierra.
La respuesta de la sociedad fue extraordinaria en su pragmatismo. A finales del siglo XIX, existían en Alemania y en Gran Bretaña los llamados ataúdes de seguridad, equipados con campanas o señales que el ocupante podía accionar desde el interior si despertaba. La patente del primer ataúd con señal de emergencia data de 1843. El miedo que generó esa leyenda fue tan real que la industria funeraria europea entera se reorganizó para responder a él. Número 7. Los niños que la civilización no encontró a tiempo. La historia del niño salvaje criado por animales en el bosque aparece en casi todas las mitologías del mundo. Rómulo y Remo, Mowgli. La imagen de un humano que crece sin lenguaje, sin contacto social, moviéndose a 4 patas. Demasiado literaria para ser verdad. Los hermanos Amala y Kamala fueron encontrados en la India en 1920, en un nido de lobos, junto a 2 cachorros. Tenían aproximadamente 2 y 8 años. No podían hablar. Caminaban a 4 patas con una velocidad que los adultos no podían igualar. Comían directamente del suelo y emitían aullidos en las noches. Cuando intentaron rehabilitarlos, Amala murió al año. Kamala vivió hasta los 16 años, pero nunca desarrolló completamente el lenguaje. En 1970, en Los Ángeles, las autoridades encontraron a Jenny, una niña de 13 años que había vivido encadenada en un cuarto sin contacto humano significativo desde los 20 meses. No podía hablar, no podía masticar alimentos sólidos, no sabía controlar sus funciones básicas. Los neurocientíficos que la estudiaron durante años encontraron que el cerebro humano tiene ventanas de desarrollo que, si se cierran, no vuelven a abrirse. La leyenda del niño salvaje no era una fantasía sobre la naturaleza humana. Era un documento sobre la fragilidad de lo que nos hace humanos. Número 8. La plaga de baile que mató a gente de cansancio. En el verano de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en la calle, sin música, sin razón aparente. Bailó durante días. A los 10 días, la habían seguido 34 personas. Al mes, eran 400. Las autoridades médicas y civiles de Estrasburgo no sabían cómo detenerlo. Llegaron a la conclusión, basándose en la medicina de la época, de que el remedio era que la gente siguiera bailando hasta que el exceso los curara. Contrataron músicos, construyeron un escenario, los dejaron bailar. La gente moría. De agotamiento cardíaco, de deshidratación, de los golpes de sus propios cuerpos descontrolados contra el suelo y las paredes. Y el episodio está documentado en crónicas médicas de la época, en registros del Consejo Municipal de Estrasburgo y en los archivos de la iglesia local. No es una leyenda, no es una interpretación retroactiva. Fue registrado mientras ocurría. Los historiadores modernos la llaman plaga de baile y la clasifican como una forma de histeria en masa, un fenómeno psicogénico que puede afectar a grupos enteros de personas bajo condiciones de estrés extremo. 400 personas bailando hasta morir en Estrasburgo, en el siglo XVI, mientras las autoridades municipales les ponían música. Número 9. Despertar con el cuerpo abierto y no poder gritar. La anestesia general funciona en 2 niveles. Bloquea el dolor y paraliza los músculos. El segundo nivel se logra con medicamentos diferentes al primero. Y en una de cada 500 a 700 cirugías, ese primer nivel falla parcialmente. El paciente permanece consciente. No puede moverse porque el relajante muscular sigue activo. No puede hablar. No puede indicar de ninguna manera que está despierto. Y siente todo. El fenómeno tiene nombre clínico: consciencia anestésica. No es una leyenda hospitalaria. Está documentado en la literatura médica desde los años 50, y varios países han establecido protocolos específicos para reducir su frecuencia y para detectarlo cuando ocurre. El Royal College of Anaesthetists del Reino Unido publicó en 2014 un estudio con más de 300 casos documentados. El 16% de los afectados desarrolló estrés postraumático de por vida como consecuencia directa. La sensación de estar atrapado dentro de un cuerpo que no responde, mientras algo sucede en él, sin que puedas comunicar que estás ahí, es exactamente lo que las leyendas de parálisis y posesión de otras épocas intentaron describir. La medicina moderna lo ha documentado con precisión. No lo ha eliminado. Número 10.
La cocinera que infectó a 51 personas sin saberlo, Mary Mallon, llegó a los Estados Unidos desde Irlanda a finales del siglo XIX y encontró trabajo como cocinera para familias adineradas de Nueva York. Era una buena cocinera. Sus empleadores quedaban satisfechos, y en cada casa donde trabajó, alguien desarrolló fiebre tifoidea. El epidemiólogo George Soper la rastreó durante años. Cuando finalmente la localizó, ella negó ser la causa. La ciencia médica de la época había establecido que era posible ser portador asintomático de una bacteria, estar infectado sin desarrollar síntomas, pero transmitir la enfermedad a otros. Mary Mallon era el primer caso documentado de portador asintomático de Salmonella typhi en los Estados Unidos. Había infectado a 51 personas. 3 de ellas murieron. Las autoridades sanitarias la internaron en cuarentena. Ella fue liberada con la condición de no volver a trabajar como cocinera. Cambió su nombre. Encontró trabajo en un hospital de Nueva York. En el brote siguiente, 25 personas fueron infectadas. La segunda vez, la cuarentena fue permanente. Murió sola en 1938, en la misma isla donde había estado confinada. Su historia no es solo la de un caso médico extraordinario. Es la historia de alguien que nunca creyó que era lo que los datos decían que era. Número 11. Los reptiles bajo la ciudad. Alguien que no conoces te dice que en las alcantarillas de las ciudades hay cocodrilos. La reacción natural es sonreír. En el condado de Miami-Dade, el estado de Florida eliminó más de 35,000 caimanes y cocodrilos de zonas urbanas entre 1988 y 2020. No en pantanos naturales, en patios traseros, piscinas, aparcamientos, canales urbanos y en algunos casos documentados en sistemas de drenaje. El Servicio de Gestión de Fauna de Florida recibe entre 12,000 y 16,000 llamadas de avistamiento urbano al año. En la ciudad de Nueva York, la leyenda de los cocodrilos en el metro es parte del folclore popular. Y aunque la versión extrema no está documentada, el New York Times publicó el 10 de febrero de 1935 un artículo sobre el hallazgo de un caimán en una alcantarilla del barrio de East Harlem por un grupo de adolescentes. El animal medía más de 1,20 m. La noticia es consultable en los archivos históricos del periódico. Una sola vez no es una colonia, pero tampoco es imposible. Las ciudades modernas construidas sobre ecosistemas que existían antes que ellas no siempre ganan la frontera. Número 12. La escuela entera que empezó a reírse y no pudo parar. El 30 de enero de 1962, 3 alumnas de una escuela de chicas en Kashasha, Tanganica, actual Tanzania, comenzaron a reírse. No podían parar. La risa se extendió a otras compañeras. En días, afectaba a 95 de las 159 alumnas del centro. Las autoridades cerraron la escuela. Las alumnas regresaron a sus aldeas de origen, y la risa fue con ellas. Durante los 14 meses siguientes, el episodio se propagó a 16 comunidades de la región. Más de 1,000 personas fueron afectadas. Las víctimas experimentaban ataques de risa involuntaria que duraban horas, incapacidad para trabajar, llanto, ansiedad y, en algunos casos, síntomas físicos como dolores abdominales y desmayos. Los médicos que documentaron el caso lo describieron como una epidemia de histeria en masa. No hay patógeno identificado. No hay agente externo. Hay algo en la psicología humana colectiva que, bajo ciertas condiciones de estrés y presión social, puede propagarse como un virus. El caso de Kashasha es el episodio de risa incontrolable más ampliamente documentado de la historia médica. 14 meses, 1,000 personas, 16 comunidades. Y el único agente infeccioso identificado era el comportamiento humano mismo. Número 13. El laboratorio que no debería haber existido. Entre 1937 y 1945, en la Manchuria ocupada por el Imperio japonés, existió una instalación que el gobierno imperial clasificó durante décadas como una fábrica de purificación de agua, y se llamaba oficialmente Destacamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua de Kanto. Era la Unidad 731. En sus instalaciones, médicos e investigadores del ejército imperial japonés
Realizaron experimentos sistemáticos sobre prisioneros de guerra, civiles chinos, coreanos, rusos y ciudadanos de otros países bajo dominio japonés. Los experimentos incluían vivisección sin anestesia, congelación de extremidades para estudiar el proceso de gangrena, pruebas de armas biológicas y químicas sobre seres humanos vivos, y transfusiones de sangre entre especies. El número de víctimas directas se estima entre 3.000 y 12.000 personas. Al finalizar la guerra, el gobierno de los Estados Unidos negoció en secreto con el director de la unidad, el general Shiro Ishii, la inmunidad judicial a cambio de los datos científicos obtenidos. Ishii murió de causas naturales en 1959, en Japón, sin ser juzgado. Los documentos que prueban ese acuerdo fueron desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos en 1993. Había sido una leyenda durante casi 50 años. Después, fue un documento oficial. Número 14. La ciudad que fue fumigada en secreto. En septiembre de 1950, la Marina de los Estados Unidos realizó lo que llamó Operación Sea Spray. Durante 6 días, barcos posicionados frente a la costa de San Francisco dispersaron en el aire bacterias del tipo Serratia marcescens sobre una ciudad de 800.000 personas. El objetivo era evaluar cómo se comportaría un ataque biológico sobre una metrópolis costera. Los ciudadanos de San Francisco no fueron informados. No se solicitó autorización a ninguna autoridad civil. En las 2 semanas siguientes, el Hospital Stanford reportó 11 pacientes con infecciones inusuales por Serratia marcescens. Uno de ellos, Edward Nevin, murió. Su familia demandó al gobierno federal. En el juicio, el gobierno admitió la operación, pero argumentó que las bacterias utilizadas eran inofensivas en condiciones normales. El tribunal falló a favor del gobierno. Los registros de la operación Sea Spray no fueron desclasificados hasta 1977. El Senado descubrió entonces que la Marina había realizado al menos 239 pruebas similares sobre ciudades y áreas densamente pobladas entre 1949 y 1969. 239 operaciones, décadas de ciudadanos sin saberlo, y un muerto en San Francisco cuya familia perdió el juicio porque el gobierno decidió que sus ciudadanos no necesitaban saber lo que respiraban. Estamos en la mitad del vídeo. Si lo que has escuchado hasta aquí te parece extraordinario, hay mucho más en el canal sobre las verdades que la historia oficial tardó décadas en admitir. Suscríbete si quieres que te avise cuando salgan los próximos. No publicamos cada día, pero cuando publicamos, vale la pena. Número 15. La mujer que sobrevivió a 80 minutos sin corazón. El 20 de mayo de 1999, Anna Wagenholm, una estudiante de medicina noruega de 29 años, cayó a través del hielo de un río mientras practicaba esquí en Narvik. El agua helada bajo la placa de hielo la atrapó. 2 compañeros lograron mantenerle la cabeza fuera del agua durante 40 minutos, pero el resto de su cuerpo estaba sumergido en agua casi congelada. Cuando llegaron los equipos de emergencia, Anna llevaba 40 minutos sin pulso. Su temperatura corporal era de 13,7 grados centígrados. La medicina considera que por debajo de 20 grados centígrados, el corazón deja de funcionar y el daño cerebral es irreversible. Los médicos del Hospital Universitario de Tromsø decidieron intentarlo de todas formas. Durante 90 minutos utilizaron una máquina de circulación extracorpórea para calentar su sangre por fuera del cuerpo y hacerla circular de nuevo. El corazón de Anna arrancó. Tardó 6 meses en recuperarse. Hoy, Anna Wagenholm trabaja como radióloga en el mismo hospital que la salvó. Su caso reescribió los protocolos médicos de hipotermia en todo el mundo. Sobrevivir a 80 minutos sin corazón no era algo que la medicina aceptara como posible. Ahora es un caso de estudio en las facultades de medicina de 20 países. Número 16. La enfermedad que te hacía morir de risa. En las décadas de 1950 y 1960, los investigadores que llegaron a las aldeas Fore de Papua Nueva Guinea encontraron algo que no podían categorizar. Una enfermedad que los nativos llamaban kuru, que en su idioma significa temblar de miedo o frío. Las víctimas desarrollaban inestabilidad en la marcha, incapacidad para mantenerse en pie
y ataques de risa incontrolable que los médicos occidentales describieron en sus informes como risa de la muerte. La enfermedad era mortal, sin excepción, y afectaba de manera desproporcionada a mujeres y niños. El neurólogo Daniel Carleton Gajdusek descubrió la causa en 1957. El kuru era una enfermedad de priones transmitida a través del canibalismo ritual. Las mujeres fore y los niños de ambos sexos participaban en rituales funerarios en los que consumían el cerebro de los fallecidos como acto de respeto. Los hombres adultos, que no participaban en esa parte del ritual, casi no eran afectados. Gajdusek recibió el Premio Nobel de Medicina en 1976 por ese descubrimiento. El kuru fue el primer caso documentado de una enfermedad de priones en humanos. Su investigación abrió el camino para entender el mal de Creutzfeldt-Jakob y décadas después, la encefalopatía espongiforme bovina. Una enfermedad que los primeros exploradores creyeron que era brujería, resultó ser la primera prueba de que las proteínas mal plegadas podían destruir el cerebro humano. Número 17. Las ciudades bajo las ciudades. Debajo de Seattle hay otra Seattle. No es una metáfora. Después del gran incendio de 1889, que destruyó el núcleo histórico de la ciudad, las autoridades decidieron elevar el nivel del suelo entre 1 y 6 metros mediante relleno. La nueva ciudad se construyó sobre la anterior. Las plantas bajas originales quedaron bajo tierra. Durante décadas siguieron siendo utilizadas como bodegas y pasillos. Algunos de los primeros establecimientos clandestinos de la prohibición operaron en ese subsuelo. Hoy, el Seattle Underground es visitable y conserva escaparates, aceras y fachadas del siglo XIX intactas. En Turquía, la ciudad subterránea de Derinkuyu tiene 12 niveles bajo tierra y capacidad documentada para albergar a 20.000 personas durante periodos prolongados. Incluye establos, bodegas de alimentos, pozos de agua, iglesias y ventilación. Fue descubierta por un residente en 1963, cuando una pared de su casa cedió y reveló un pasillo que no aparecía en ningún plano. En París, debajo de la ciudad de los cafés y los bulevares, hay más de 300 kilómetros de túneles que contienen los restos de 6 millones de personas. Las catacumbas fueron habilitadas a finales del siglo XVIII para resolver el problema de cementerios desbordados. Las ciudades humanas siempre construyeron sobre sus muertos, a veces literalmente. Número 18. El polvo que respiras en el metro contiene algo que no sabías. El aire del metro de Londres ha sido analizado sistemáticamente desde finales de los años 90. El resultado de varios estudios científicos publicados entre 2000 y 2019 es consistente. Las partículas en suspensión en el aire de las estaciones subterráneas del underground contienen entre un 15 y un 25% de material orgánico de origen biológico. Parte de ese material son células epiteliales humanas en descomposición. También hay rastros de materiales procedentes de las capas históricas del suelo londinense, algunas de las cuales corresponden a fosas comunes de epidemias medievales, incluida la Gran Plaga de 1665. Los niveles de partículas en el metro de Londres superan en determinadas horas hasta 20 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el aire exterior. No son datos alarmistas, son datos de estudios publicados en revistas de salud ocupacional. Las autoridades de Transport for London reconocen el problema y tienen en marcha planes de mejora de la ventilación que llevan décadas en implementación parcial. Mientras tanto, más de 5 millones de personas pasan por el underground cada día. La leyenda de que el metro te hace respirar cosas que es mejor no saber resulta que no era tan inexacta. Número 19. Los vampiros que los gobiernos investigaron oficialmente. En 1725, el Parlamento del Sacro Imperio Romano Germánico publicó un informe oficial sobre el caso de Petar Blagojevich, un campesino serbio fallecido en 1724. El informe describía cómo varios aldeanos de Kisiljevo habían muerto en semanas y cómo el cadáver de Blagojevich, exhumado para investigación, había sido hallado sin signos de descomposición, con la piel sonrosada y sangre fresca en los labios. El informe fue firmado por funcionarios imperiales. El análisis fue conducido por representantes del gobierno, no por supersticiosos aldeanos. En 1731,
el caso de Arnold Paole, en el mismo territorio generó otro informe oficial, esta vez firmado por cirujanos militares del ejército austríaco. Los médicos describieron cuerpos exhumados con características anómalas y recomendaron las medidas que consideraron adecuadas. Los historiadores modernos interpretan estos casos a través de la comprensión actual de la descomposición cadavérica. En ciertos tipos de suelo y condiciones climáticas, la descomposición puede producir fenómenos que en el siglo XVIII no tenían explicación conocida. Pero lo que no puede reinterpretarse es esto. Los gobiernos europeos del siglo XVIII investigaron formalmente casos de vampirismo. Enviaron funcionarios, redactaron informes, firmaron documentos. El mito del vampiro no nació de la superstición popular aislada, nació de procesos oficiales del Estado. Número 20. El parásito que vive bajo la piel y no lo sabes, la Dermatobia hominis, conocida como mosca del tórsalo o bichera, es un insecto centroamericano cuya larva completa su desarrollo dentro del tejido vivo de un mamífero. Para llegar ahí, la mosca hembra captura otro insecto, generalmente un mosquito, y deposita sus huevos en su abdomen. Cuando ese mosquito muerde a un humano, el calor corporal estimula la eclosión de las larvas, que penetran en la piel a través de la picadura. Una vez dentro, la larva se alimenta del tejido subcutáneo durante 6 a 12 semanas, durante las cuales crece hasta alcanzar 2 centímetros de longitud. El anfitrión suele notar una inflamación que parece un grano, con movimiento. El movimiento es real. Los casos documentados en viajeros procedentes de Centroamérica y el norte de Sudamérica son regulares en las consultas de medicina tropical de Europa y Norteamérica. No son raros, son parte de la casuística ordinaria. Hay algo en la arquitectura de este parásito que resulta extraordinario desde una perspectiva biológica. Utiliza otro organismo como vector para depositar sus crías en un tercero. 3 especies en una cadena de transmisión, coordinada por un mecanismo evolutivo de millones de años. La naturaleza lleva haciendo esto desde mucho antes de que existiera la palabra leyenda urbana para describirlo. Número 21. Las brujas de Salem y el veneno que lo explica todo. En el verano de 1692, en la localidad de Salem, Massachusetts, un grupo de jóvenes comenzó a exhibir síntomas que ningún médico de la época supo explicar. Convulsiones violentas, alucinaciones, sensación de ser arrastradas por algo invisible, gritos involuntarios, visiones de figuras amenazantes, y el proceso judicial que siguió condenó a muerte a 20 personas por brujería. Durante 3 siglos, la explicación dominante fue la histeria colectiva, un pueblo supersticioso atrapado en el miedo irracional. En 1976, la bióloga Linda Caporael publicó en la revista Science una hipótesis que transformó la interpretación histórica del caso. El centeno que cultivaban las familias de Salem ese año, húmedo y mal almacenado, había desarrollado Claviceps purpurea, el hongo responsable del ergotismo. Los síntomas del ergotismo incluyen convulsiones, sensación de quemaduras en la piel, alucinaciones vívidas y pérdida del control muscular. Son exactamente los síntomas documentados por los testigos en los juicios. La hipótesis fue revisada, debatida y parcialmente confirmada en décadas posteriores. La documentación climática y agrícola de Salem en 1692 es consistente con una floración masiva del hongo. Las brujas de Salem no practicaban magia. Posiblemente todos estaban siendo envenenados por su propio grano. Número 22. El programa de clarividencia con $20 millones de presupuesto. En 1972, la CIA y el Ejército de los Estados Unidos iniciaron un programa de investigación llamado Stargate. Su objetivo era determinar si los seres humanos podían obtener información de lugares remotos usando únicamente la mente, sin instrumentos físicos de ningún tipo. El programa costó $20 millones. Duró 23 años. Durante ese tiempo, investigadores como Russell Targ y Harold Puthoff en el Stanford Research Institute sometieron a decenas de sujetos a experimentos controlados de visión remota. Los resultados, publicados en la revista Nature en 1974, mostraron que algunos sujetos describían con mayor precisión que la esperada por el azar objetos o lugares desconocidos. En 1995, el gobierno encargó una evaluación independiente del programa a la American Institutes for Research.
La evaluación concluyó que los resultados no tenían aplicación operativa demostrable y recomendó el cierre del programa. El programa se cerró. Los documentos fueron desclasificados. Lo que quedó en los archivos no es la prueba de que la clarividencia existe. Es la prueba de que el gobierno de los Estados Unidos creyó que podría existir lo suficiente como para gastar $20 millones durante más de 2 décadas investigándolo. La creencia institucional, con ese presupuesto y ese tiempo, es en sí misma un fenómeno extraordinario. Número 23. El muerto que caminó 18 años después. En 1962, un hombre llamado Clairvius Narcisse fue ingresado en el Hospital Albert Schweitzer de Haití. Los médicos documentaron su deterioro progresivo y declararon su muerte. Fue enterrado en el cementerio de su aldea en Artibonite. 18 años después, en 1980, un hombre se acercó a la hermana de Clairvius en el mercado de la aldea. Le dijo su nombre. Le describió recuerdos de infancia que solo podía conocer él. Dijo que había sido esclavizado durante años en una plantación, trabajando junto a otros muertos en condiciones de conciencia alterada. La historia de Clairvius Narcisse fue investigada por el etnobotánico Wade Davis, quien publicó sus conclusiones en 1983 y 1985. Y Davis propuso que la zombificación haitiana era posible mediante la administración de una combinación de venenos, tetrodotoxina extraída del pez globo, que produce parálisis similar a la muerte, y posteriormente plantas del género Datura, que inducen estados disociativos y amnesia. Los análisis farmacológicos posteriores han debatido la cantidad de tetrodotoxina necesaria para producir ese efecto sin matar al sujeto. El debate científico sigue abierto. Lo que no está en debate es que Clairvius Narcisse fue examinado por médicos occidentales en 1980 y su identidad fue verificada. La leyenda del zombi haitiano no era solo folclore, era la descripción de algo que alguien vivió y que un sistema farmacológico real podría haber producido. Número 24. La masacre que el mundo tardó décadas en mirar de frente. El 18 de noviembre de 1978, en una región remota de Guyana, 918 personas murieron en el espacio de pocas horas. 276 de ellas eran niños. Jonestown era una comunidad agrícola fundada por el Templo del Pueblo, una organización religiosa norteamericana liderada por el reverendo Jim Jones. Sus seguidores, la mayoría afroamericanos de clase trabajadora que buscaban una alternativa a la discriminación racial y la pobreza, habían emigrado a Guyana siguiendo la promesa de una sociedad igualitaria. Lo que encontraron fue un régimen de control total. Las comunicaciones con el exterior estaban supervisadas. Quienes intentaban abandonar la comunidad eran devueltos. El reverendo Jones organizaba simulacros de suicidio colectivo que llamaba Noches Blancas. Cuando el congresista Leo Ryan llegó a Jonestown con periodistas para investigar denuncias de abusos, fue asesinado en la pista del aeropuerto junto a 4 personas más. Horas después, Jones ordenó el suicidio revolucionario. Cianuro en ponche de frutas. Las grabaciones de audio de esa noche sobrevivieron. En ellas, se escucha a Jones hablar mientras los niños lloran. Durante décadas, el mundo usó el caso Jonestown como curiosidad macabra. La frase beber el Kool-Aid entró en el idioma como sinónimo de credulidad excesiva. Las 918 personas que murieron ese día no eran crédulas, eran personas que buscaban algo mejor. Lo que encontraron fue el sistema de manipulación psicológica más sofisticado que alguien había aplicado a escala comunitaria en el siglo XX. Jonestown no fue un suicidio colectivo espontáneo. Fue el resultado documentado de décadas de control sistemático sobre personas vulnerables. Y la frase que dejó en el idioma no honra a las víctimas. Las convierte en una caricatura. Número 25. Las células que llevan 70 años vivas y ya no pertenecen a nadie. El 4 de octubre de 1951, Henrietta Lacks murió de cáncer de cuello de útero, en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Tenía 31 años. Antes de su muerte, sin su conocimiento y sin el de su familia, los médicos tomaron muestras de su tumor. Esas células se enviaron al laboratorio del investigador George Gay, y en lugar de morir como todas las células humanas en cultivo, siguieron dividiéndose. Habían descubierto algo que la ciencia buscaba desde hacía décadas:
una línea celular humana inmortal. Las llamaron HeLa, por las dos primeras letras de Henrietta y Lacks. Si las células HeLa se multiplicaron, se enviaron a laboratorios de todo el mundo. Se usaron para desarrollar la vacuna de la polio, para investigar el cáncer, para estudiar los efectos de la radiación, para los primeros experimentos de fecundación in vitro, para la investigación sobre el VIH. Viajaron al espacio en las misiones de la NASA para estudiar cómo afecta la microgravedad a las células humanas. Hoy, la biomasa total de células HeLa, producida desde 1951, supera en peso 20 veces a Henrietta Lacks. Existen en decenas de miles de laboratorios. Se han publicado más de 100.000 artículos científicos basados en ellas. Henrietta Lacks nunca supo que iba a ser inmortal. Su familia no fue informada ni compensada durante décadas. La historia fue desconocida para el público, hasta que Rebecca Skloot la publicó en 2010. Fue una mujer pobre de Baltimore que murió sola y sin dinero. Lleva 70 años siendo el fundamento silencioso de la medicina moderna. La historia de la humanidad también está hecha de eso. Hay algo que conecta todos estos casos. Ninguno de ellos necesita exageración. Lo que las leyendas urbanas hacen, cuando resultan ser reales, no es sorprender. Es recordarnos que la capacidad humana para lo extraordinario, en sus formas más oscuras y más luminosas, no necesita ser inventada. Si alguno de estos datos te ha cambiado algo en la forma de ver el mundo que vivimos, compártelo con alguien que creas que lo va a apreciar. Y si quieres seguir, el próximo vídeo sobre los secretos mejor guardados de los imperios que gobernaron el mundo ya está disponible en el canal. Suscríbete para no perderte los próximos. Hasta la próxima exploración.